Buen día, mi nombre es Brian Steven Torres Acosta, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y el día de hoy vamos a explicar la tarea número 3 del curso de instrumentación, grupo 128. Bueno, como tal nos pidieron escoger un elemento sensor para poder acondicionar la señal que entrega ese sensor. En este caso escogí la termocupla tipo J, ¿sí? ¿Por qué la termocupla? Pues porque, aparte que es un elemento de sensor de temperatura, tiene varias ventajas sobre otras, tales como las termoresistencias, como mejor tiempo de respuesta, eh, un rango de temperatura mayor a las termoresistencias, entre otras. Además de eso, esta entrega una diferencia de potencial en sus extremos de sus puntas, lo cual pues facilita la conexión en el circuito amplificador. No necesita ninguna alimentación aparte ni nada por el estilo para poderlo conectar al circuito. Esta termocupla tiene ya determinada unas tablas en donde podemos ver la relación que hay de la temperatura Celsius versus el voltaje que entrega en milivoltios, ¿sí? Entonces nos piden acondicionar un circuito en donde nuestro elemento sensor debe estar conectado a un amplificador AD620 y debe entregar una salida de una escala de 0 a 5 voltios. Entonces vamos a deducir entonces que nuestro elemento sensor va a censar un máximo de 37 grados Celsius. Es un ejemplo de 37 grados Celsius, ¿sí? Entonces vamos a verificar cuál es el voltaje que entrega nuestro elemento sensor a 37 grados Celsius. Eso lo podemos ver también en las tablas, ¿sí? Vamos aquí en la fila 7, en la columna 7 y 30, son los Celsius. Entonces serían 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Tendríamos entonces 1.9 milivoltios. Vamos a verificar en el circuito. Vamos a verificar. Podemos ver que efectivamente a 37 grados Celsius tenemos un voltaje de salida aquí de 1.9 milivoltios. Una vez hecho esto, lo que hacemos es acondicionar esa señal para que sea una salida de 5 voltios. Para ello utilizamos pues el AD620. Sin embargo, ya se tendría que hacer uso de esta ecuación que es propia del AD620. O sea, esa ecuación es para hallar el valor de esta resistencia, la cual nos permite acondicionar nuestra salida del amplificador a 5 voltios, ¿sí? Teniendo una entrada de 1.9 milivoltios. Entonces, procedemos a despejar RG, ¿sí? Tenemos entonces 5 voltios sobre 0.90 milivoltios, que es la entrada o la salida de voltaje de nuestro elemento sensor. Esto nos da este resultado, sustituimos los valores, despejamos RG y tenemos como resultado 18.8 ohmios. Como podemos ver, tenemos aquí un valor muy cercano, 18.9, y nos entrega entonces un valor de 5 voltios a su salida, ¿sí? Entonces, la ecuación sí cumple. Ahora se procede a visualizar el cambio de la variable de temperatura por medio de unos LEDs. Para ello hacemos uso del LM3914, ¿sí? Sin embargo, para poder adaptar este integrado a este circuito de acondicionamiento, debemos entonces hallar R2, ¿sí? Lo único que cambia de todo esto es R2. Nosotros le asignamos un valor a R1 y una vez asignado hallamos el valor de R2 teniendo en cuenta que nuestra entrada va a ser de 5 voltios como máximo, ¿sí? Y este integrado lo que hace es dividir ese voltaje de 5 voltios en esos 10 LEDs. ¿Qué quiere decir?
que cuando están los 5 voltios, todos los 10 LEDs me van a alumbrar, se van a activar, ¿sí? Si solo hay a la entrada aquí 0.5 voltios, entonces solo este LED va a iluminar, ¿sí? Porque pues son 5 voltios dividido 10. Eso lo que hace es evidenciar o visualizar de una manera más fácil, práctica, los cambios de temperatura de manera descendente o ascendente. Entonces, para poder hallar este R2, se rige bajo la siguiente fórmula, en donde tenemos nuestra salida de voltaje igual a 1.25. Esto de acá es una constante. Esto de acá es una constante y este es el voltaje que entra a nuestro integrado, al LM3914, ¿sí? Ese es el voltaje máximo. Entonces lo que hacemos es despejar R2. ¿Sí? Despejamos R2. Aquí entonces sería 5 dividido 1.25 sería 4. Este 1 que está positivo, está sumando, pasa a restar. Sería entonces 3 por 1000 ohmios, que es como es lo que está acá, 1000 ohmios. Tendríamos entonces un R2 de 3 kiloohmios, de 3000 ohmios, ¿sí? Entonces, ya habiendo calculado R2, podemos entonces simular el circuito. Podemos evidenciar que todos los LEDs están encendidos a un voltaje de 5 voltios. Entonces, si bajamos la temperatura, puede ser a 20, podemos ver que los LEDs se van apagando de manera proporcional. Aquí, como pueden ver, es de 0.8 voltios, muy cerca de los 0.5 voltios. Si subo un poco a 1 voltio, podemos ver que es en 0.5 más 0.5 serían 2 LEDs. Como pueden ver, sí está aplicando la fórmula. Listo, eso es todo. Muchas gracias.